La muerte de Raquel fue un golpe muy duro en la vida del patriarca Jacob, porque recordemos que él había trabajado por ella más de 20 años. Era realmente la dueña de su corazón. Y esto hizo que para la vida de Jacob fuera un golpe muy duro. Sin embargo, más que este punto en la lección de hoy, la experiencia que Jacob tuvo en su lucha con el ángel durante la noche es aún más profunda en su significado para nuestro beneficio que la muerte de Raquel. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha, una angustia tremenda que sintió, representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y justamente es bueno recordar este suceso que está en un futuro muy cercano para nosotros los cristianos, porque justamente en estos días son muchos los separatistas de la iglesia que se levantan a decir ideas contrarias al pensamiento bíblico, donde se retiran de la iglesia por decir que la iglesia cuando aplica o cuando da el mensaje de el tiempo del fin, no hace sino alarmar a los hermanos y a todos los presentes que pueden escuchar un mensaje de estos y a la membresía. Lo cierto es que el mensaje se debe dar claro y de forma diáfana. El profeta Jeremías, contemplando en una santa visión lo que iba a suceder en nuestros días, dice: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Eso lo encontramos en Jeremías 30, del 5 al 7. Cuando el Señor Jesucristo acabe su obra intercesora allá en el cielo en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción del cual representa la lucha de Jacob durante esa noche con el ángel. La suerte de cada alma habrá sido decidida completamente cuando el Señor deje de interceder en el cielo. Ya no habrá más sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará entonces solemnemente en el cielo: el que es justo sea injusto todavía, el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Eso lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 11. Entonces es el momento en el cual el Espíritu Santo se retirará completamente de esta tierra. Cuando Jacob estuvo amenazado de muerte por su hermano, así también esto representa el peligro en que el pueblo de Dios estará por los impíos que tratarán de destruirlo en el tiempo del fin. Y así como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Saúl, de la misma forma los justos, el pueblo de Dios, clamará a Dios día y noche para que sea libre de los enemigos que lo rodean. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y reclamó el derecho de destruirlo por el pecado que había cometido. Durante la larga noche de la lucha del patriarca, procuró hacerle sentir su culpabilidad para desanimarlo, para quebrantar su estado de ánimo y por sobre todo su confianza en Dios.
De la misma forma, tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, la constancia, su confianza en el poder de Él para librarlos. Así que Satanás se esforzará por todos los medios para aterrarlos con el pensamiento de que la situación en la cual se encuentran no tiene ningún tipo de esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Y ese fue justamente el sentimiento que tuvo Jacob cuando luchaba contra el ángel. Por lo tanto, la historia de Jacob representa claramente la angustia por la cual el pueblo de Dios va a pasar en el tiempo del fin. Si Jacob no se hubiese arrepentido antes por su pecado, consistente en tratar, de conseguir esa primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oír su oración ni conservarle bondadosamente la vida. De la misma forma, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios tiene pecados que no han sido confesados, que los han tenido por mucho tiempo, que los tienen angustiados, de esa forma serán entonces abrumados por saber si están a cuentas con el Padre Celestial. Y esa desesperación va a llevar a que la fe desaparezca, de que la confianza en Dios también desaparezca. Pero aunque tengan un profundo sentido de su indignidad, no tendrán pecados ocultos que revelar, porque han confesado completamente sus pecados durante ese tiempo y aún antes. De ahí la importancia de nosotros estar a cuentas con el Señor en cuanto a pecado se refiere. Los pecados del pueblo de Dios en el tiempo del fin serán borrados por la sangre expiatoria de Cristo, de tal forma que no los podrá recordar. Satanás induce a muchos a creer hoy en día que Dios pasa por alto nuestras infidelidades, que esos pequeños pecadillos, esas cosas sin importancia, no tienen realmente mayor relevancia delante de la presencia de Dios. Pero justamente la historia de Jacob nos muestra claramente que de ningún modo puede el Señor sancionar ni tolerar el mal que hemos cometido. No tolera que tengamos un pecado en nuestra vida. Cuanto más elevada sea nuestra posición, cuanto más honorable sea nuestra posición en la iglesia, tanto más nuestra conducta debe dar ejemplo. La historia de Jacob entonces es la promesa de que Dios no desecha a los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han vuelto al Señor con verdadero arrepentimiento. Así ocurrirá en los tiempos del fin, en el tiempo del fin, en los últimos días, cuando los peligros nos rodeen, cuando la desesperación nos tome nuestra alma. Debemos depender únicamente de los méritos de la expiación de Cristo Jesús, y nada podrá entonces alejarnos de Él. Nadie debe perecer por algo que cometió si ya lo ha confesado al Señor. Esa lista negra de nuestra vida debe quedar completamente limpia ante los ojos de Dios. El registro completo de nuestras ofensas han de ser declaradas al Señor completamente. Jacob prevaleció porque fue perseverante, porque fue decidido, y esa experiencia atestigua de cuán importante es el poder de la oración insistente. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres, sino que son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios. Esa oración personal, esa oración que hacemos cada día de mañanita y también durante el día al acostarnos, es la que nos mantiene aferrados y con un ancla profunda, que es el Señor Cristo Jesús, quien nos ampara de todo peligro. Los que no estén dispuestos a dejar el pecado, ni a buscar seriamente la bendición de Dios, no
alcanzarán esto. Todos los que afirmen sus promesas en Dios, como lo hizo Jacob, que sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. Copiemos a Jacob. Busquemos la forma de aferrarnos al Señor y alejarnos de nuestros pecados hasta que el Señor nos bendiga. Que estén muy bien.